Gracias. Hola chicos, buen día. Empezamos en un minuto. A ver. Ok. Bueno, buenos días. Ahora sí empezamos. Les voy a compartir. Aquí hemos listo. Bien, aquí estábamos. Me avisan, por favor, si se está compartiendo bien. Sí, doctor. Sí. Muy bien, doctor, sí se ve. Sí, ¿se ve? Ya, gracias. Entonces, un poquito. Espérame un minuto. Bien, habíamos quedado en esta parte. Solo como resumen para los que no hayan estado y para que se acuerden. Estábamos en este punto describiendo lo que es el hórreo de Corti. Las 3 filas de células ciliadas externas y una fila, como ve aquí, de células ciliadas internas, que aquí en el esquema se ve así. Esto correspondería a esto, a las células ciliadas internas, y esas otras las células ciliadas externas. Esas son bastante típicas. Y lo que les decía la anterior vez es la disposición de estas células es de grande a pequeño, de grande a pequeña, y en realidad va a ser de pequeño a grande, porque es así en el sentido de la escala, y lo mismo en sentido a lo largo, ¿no? Longitudinal, y lo mismo en transversal. Estas son más grandes, las del medio medianas, y las más internas serían las más pequeñas. Y en este otro sentido, las que están en cerca de la ventana oval, donde está donde se inicia, ¿no? La cóclea, donde llega el sonido, que es donde es el estribo. Ahí están las células más pequeñitas,
y conforme se avanza, las más largas. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la estructura sobre la que va a afectar o sobre la que va a actuar más bien el sonido. Y como el sonido tiene diferentes frecuencias, va a actuar en diferentes, según su frecuencia, más cerca o más lejos de la ventana. Como les mostraba aquí, este es el estribo. Entonces, está con una onda definida y va a afectar a una parte específicamente del órgano de Corti, según su frecuencia, y luego ese sonido, como es presión, acuérdense que es presión, un movimiento mecánico, presión, entonces va a salir la presión que se llegue ahí, hace vibrar todo el órgano de Corti en una parte específica, de acuerdo a la frecuencia, y de ahí esa presión sale por la ventana redonda. Ese es el movimiento básico que tiene. Lo importante aquí es que, lo que les decía, estas células que están muy cercanas a la ventana oval son las más pequeñas en las células ciliares externas, y conforme vamos alejándonos hasta aquí, el helicotrema, que es el extremo, ahí sería las células ciliares externas más grandes. ¿Ok? En cambio, las células ciliares internas son del mismo tamaño y van en todo, es igual, el mismo tamaño en toda la estructura. Pero lo que sí es importante aquí es que la membrana basilar también tiene esa disposición de ser muy delgada aquí, y conforme vamos hacia la helicotrema va engrosándose. Como está aquí. Muy delgado, va engrosándose. ¿Y por qué? Porque eso permite a que se produzca el fenómeno de la resonancia. Quiere decir que a determinada frecuencia va a vibrar la membrana y las células que correspondan a esa frecuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí está como base, ustedes alcanzan a ver, la frecuencia de 20.000 Hz está a este nivel, o sea, donde empieza, ¿ves? Cerca del estribo, en la ventana oval. Y de ahí, esa membrana se va engrosando. La primera parte corresponde entre 20.000 y 1.500 Hz. Todo esto es logarítmico, por si acaso. La segunda parte va a vibrar con sonidos que van entre 1.500 a 500 Hz. Y la parte más lejana, más lejana, sería la que resuena con una frecuencia de entre 500 hasta 20 Hz. Y esto, bueno, aquí están, y encima de eso están las células, ¿no? Y eso es lo que determina la frecuencia de Coinos. Esto determina nuestra capacidad auditiva en términos de frecuencia, ¿no? Eso determina cuánto, si podemos escuchar o no y qué podemos escuchar. O sea, podemos escuchar todos los sonidos que van entre 20.000 Hz, lo más agudo, y 20 Hz, lo más grueso. ¿Ok? Ustedes ven aquí abajo ahora, donde dice cuando llega un sonido con una frecuencia de 500 Hz, estaríamos en este nivel, hace vibrar la membrana, y fíjense, es bastante amplio, ¿no? O sea, hace vibrar una buena parte de la membrana. Cuando llega el sonido entre 1.500 y 500, hace vibrar una parte pequeña, una parte más pequeña. Y cuando estamos muy cercanos, con frecuencias altísimas, bueno, no altísimas, pero son las más altas, llegamos aquí a hacer vibrar un trecho muy cortito, perdón. ¿Ok? Bueno, aquí, como dice en el texto, la longitud de las fibras de la
No son células, pero ya son fibras. La longitud de estas fibras va aumentando desde la ventana oval hasta el helicotrema, desde 0,04 milímetros hasta medio milímetro. Va aumentando así. Y el diámetro disminuye en el mismo sentido. Esas son fibras, la longitud se va haciendo más chiquitas y su diámetro, bueno, va disminuyendo en ese sentido, ¿no? Las fibras que están cercanas a las frecuencias, las fibras son, como ya les he dicho, responden a frecuencias altas y las más lejanas en el helicotrema a frecuencias bajas. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a la membrana basilar y sobre eso vienen ahora las células. Este es el dibujito para que se les quede más clarito lo que es. Cuando hablamos de resonancia, hablamos igual de esto, ¿no? La frecuencia es 1 sobre la longitud de onda, esto es lambda, significa longitud de onda. Y, bueno, esto es lo que sale. Este sería un sonido alto y este es un sonido bajo. Diferencias, ¿no ven? Entonces, lo que es la resonancia y el concepto de resonancia, ¿no? Es la energía mecánica hace vibrar una específica de la membrana basal. O sea, la resonancia significa que cuando viene un sonido de X frecuencia, va a hacer vibrar, o sea, resonar a la membrana basilar que está dispuesta con esa frecuencia. Si les daba el ejemplo de cómo cuando uno afina una guitarra, si saben o si han visto, cuando uno aprieta digamos, la primera cuerda, la segunda cuerda suena diferente. El traste creo que es el tercero o el quinto, pero el quinto traste suenan igual, ¿no ve? O sea, quiere decir que apretando ahí, esa nota va a ser la misma en la primera cuerda o en la última. O sea, están resonando. Otro ejemplo que es conocido en las películas es cuando uno canta, una persona canta y tiene la voz tan aguda que entra en resonancia con el vidrio y ¡pah!, explota el vidrio. ¿Por qué? Porque lo hace vibrar mucho y entonces a eso se llama resonancia, ¿no? Entonces, bueno, como ven aquí en la resonancia, en las células que están, y la membrana basilar también, que está más cerca de la ventana, vibra con una frecuencia alta, con una frecuencia media, está más o menos hasta la mitad, y con frecuencia baja hace vibrar a las que están más lejos. Bueno, luego, la transmisión de las ondas sonoras. Una vez que se produce ahí, ya hace vibrar a los huesecillos. Bueno, así hemos visto, viene la onda sonora que hace vibrar el tímpano, se transmite, como ven, por los huesecillos, hace vibrar aquí a la ventana, al estribo, ¿no?, que está sobre la ventana oval. Y ahí, ustedes ven así, en este caso un ejemplo está aquí. Esa es la parte que está haciendo vibrar a la membrana basilar. Entonces, como ven, de acuerdo a la onda, esa onda se va viajando por el líquido y como es presión, es frecuencia la presión, ¿no?, la presión del movimiento mecánico pasa por todas la escala vestibular, la escala del tímpano y sale por la ventana redonda y la parte que estaba resonante, según la frecuencia que esté, es la que vibra. ¿Ok? Bueno, sí, ya les he dicho varias veces.
Esto es para que no se les extrañe cuando lean, cuando estudien el patrón de amplitud de la vibración de la lámina basilar. Entonces, eso es lo que sucede en la ventana oval. Aquí, en A, cuando el estribo está desplazado hacia adentro. B, estribo en su punto neutro. C, el estribo está fuera. D, otra vez el neutro, ¿no? O sea, esto es cómo estaría vibrando, digamos, esa parte de la membrana basilar. Aquí, cuando empieza el desplazamiento, llega a su punto máximo, luego el estribo está afuera y D vuelve a su punto neutro. ¿Ok? O sea, en B y D en este caso son puntos neutros. Todos se imaginan, ¿no? Está el estribo, no sé si ven en mi mano, estoy con cámara así. Entonces, empieza, esto es en A, B lo máximo, D, perdón, C, vuelve atrás y D a lo máximo, otra vez al punto neutro. ¿Okay? Y lo que les decía entonces, según la distancia de la membrana basilar a partir de la ventana oval, 8000 Hz, 4000, 2000, 1500, unos 600, 400, 200. A 5, 10, 15, 20 milímetros, ¿no? Entonces, a partir de la ventana del estribo, a 15 milímetros, más o menos tendríamos la membrana basilar que resuena a 2000 Hz. ¿Ok? Bueno, y eso ya hemos abundado bastante. ¿Cómo se transduce ahora esa es energía mecánica? Bueno, ¿ahí tienen alguna pregunta? Por si acaso. Siempre es bueno decirles, a ver. Por si acaso hay alguna pregunta. No, doctor. ¿No? De José Augusto, ¿no? ¿El resto tampoco? Bueno. Si hay preguntas, ustedes me contestan, digo, me pueden interrumpir sin problema. Ok, ¿cómo funciona ahora la transducción? Esto es un poquito más complicado, pero tampoco difícil. Como ya he dicho, hay dos células internas, que son estas como perita, y externas, que son más como cilindro. Las células ciliadas internas tienen bueno, ambas células ciliadas internas y externas tienen en uno de los extremos tienen unos cilios, por eso se llaman células ciliadas, y desde el otro extremo tienen conexión con las neuronas. En el caso de las células ciliadas internas, estas neuronas no son los axones, sino son más bien dendritas de la neurona. En cambio, en el caso de las células ciliadas externas, lo que llega aquí es el axón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan? Tiene aquí en esta estructura, tiene el canal MET, se llama, que es un canal que te lo voy a mostrar en detalle. Aquí en los cilios hay un canal que es mecánico, funciona según se le estire. Tanto las células internas como las externas tienen los dos tipos. Luego tienen mitocondrias. Aquí tienen canales de calcio. Luego tienen, bueno, obviamente aquí todos son dendritos, así que tiene que haber, por ahí es donde está. Aquí tienen las vesículas sinápticas con lo que van a liberar su neurotransmisor, que es el glutamato. Y bueno, aquí están más o menos aquí la cisterna subsináptica, que tiene algo importante. Y aquí tienen el receptor nicotínico, el receptor nicotínico de acetilcolina. Ese receptor es de las células ciliadas externas y esto que llega es o sea, el axón, es eferente. En cambio, las ciliadas internas es aferente, ¿no? De aquí sale.
¿Ok? Entonces, las ciliadas liberan neurotransmisor, que es glutamato. Las células ciliadas externas responden a la liberación de adrenalina. O sea que tienen receptores nicotínicos que son sensibles a adrenalina. A acetilcolina, ¿no? Ese NCHR significa receptor nicotínico de acetilcolina. Eso es lo que significa. ¿Okay? Bueno, la disposición ya les he mostrado cómo son. Entonces, en términos de números, hay 3.500 células ciliadas internas, 12.000, como son 3 filas, muchas más células ciliadas externas. La base de las células ciliadas, o sea, estas hacen sinapsis con 30.000 neuronas del nervio auditivo, o sea, estas de aquí, ¿no? Y el 95% son células ciliadas internas, 5% células ciliadas externas, que van a formar el ganglio espiral de Corti. ¿Ok? Aquí está el ganglio espiral y aquí están las fibras. Bueno, una membrana basilar, nervio coclear se forma, ¿no? Es parte del octavo par craneal. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí hay una cosa muy interesante, que hay 3 filas de células externas, son muchas más células externas, pero solo están conectadas con 5% de las fibras nerviosas. En cambio, las células ciliadas internas están conectadas con 90% y son bastante menos, solo 1/3 de lo que hay del total de células, pero están conectadas con el 95% de las fibras. Eso quiere decir que la parte aferente, la transducción se produce en las células ciliadas internas. Las células ciliadas externas están ahí y tienen algún rol muy importante que todavía no se sabe exactamente qué. Y cómo se sabe su importancia, porque lógicamente aquí, si se pierden por alguna razón las células ciliadas internas, pues ya deja de haber audición. Entonces uno diría, bueno, está bien, esas son las que son transductoras verdaderas. Las otras no importa mucho, o tienen poco efecto. Sin embargo, cuando hay una pérdida de solo células ciliadas externas, igual deja de haber audición. Entonces, ese es un hecho. Y otro es que estas son fibras eferentes. Entonces, ¿para qué van ahí ¿para qué el cerebro manda señales a estas células? Debe tener algún rol, que todavía no se conoce mucho. Aparentemente sí es para la modulación del proceso de audición, porque cambia un poquito su estructura. Bueno, es algo muy interesante de cómo funciona. Es la fisiología hermosa que hay. Bien, esta es una micrografía verdadera de una célula ciliada externa de cobayo, que, bueno, ya la saca un compañero mío en Francia. O sea, esta foto es mía propia, que me la dio un amigo con las células que yo trabajaba ese tiempo. Les muestro cómo funciona. Este es el mecanismo de transducción, ¿no? La célula, como ya saben, tiene que haber una diferencia de señal para que haya transducción. O sea, para que haya más bien conducción de una señal, algo tiene que pasar. Entonces llega la onda mecánica y, como les he dicho, hace vibrar a la membrana basilar. Al hacer eso, desplaza los cilios hacia un lado o hacia otro lado. Según se desplace hacia un lado, va a haber despolarización, o según se desplace hacia el otro lado, va a haber hiperpolarización. Si está al medio, espérenme un minuto, voy a
¿verdad? Ya. Entonces, aquí al medio, este está en reposo. Entonces, ven aquí al medio. Tiene el núcleo, vesículas sinápticas. Estas son células ciliares internas, ¿no? Entra calcio y sodio por aquí. Bueno, son por los canales, ¿no? Fíjense, aquí es una cosa importante. La parte externa de la célula, si ustedes ven, está así, azulito y aquí blanco, ¿no? Estos cilios están embebidos o rodeados por un líquido que ya les he dicho al principio, que es el líquido que se llama endolinfa, que es alto en potasio y bajo en sodio, parecido al líquido intracelular. El líquido que está rodeando a las células aquí en esta parte, o sea, en la parte del somo, el cuerpo en sí de la célula, está rodeado de otro líquido, que es la perilinfa, que se parece al líquido extracelular, o sea, alto en sodio y bajo en potasio. Y obviamente aquí hay una membrana, que ya les voy a mostrar un ratito, que separa ambos compartimientos, ¿no? Bueno, eso es importante para dar la transducción, por eso les digo. Entonces tenemos en el medio, está en reposo. Cuando viene un sonido o algo que hace que las células, los cilios se desplacen hacia un lado, en este caso hacia la izquierda mía o derecha de ustedes, seguramente. En ese caso hace que se cierren los canales, bueno, sí, los canales de aquí, estos de aquí, de los cilios, se cierran. En cambio, cuando va hacia el otro lado, en este caso hacia la derecha mía o izquierda de ustedes, fíjense ustedes, los canales están, esta es teoría, ¿no? Esta va a ser comprobada, pero es lo más probable que sea así. Hay una especie de cadenita, hay una ligazón, ¿no? Por proteínas entre este canal y los cilios. Entonces, cuando se desplaza hacia un lado, abre el canal. Abre el canal y entonces entra el potasio. Entra el potasio y despolariza la célula. ¿Ok? Y al despolarizarle, obviamente, como ven ustedes aquí, abre los canales de bueno, aquí debe ser potasio, ¿no? Y calcio entran. Calcio, sí, entra bastante calcio, se abren canales de calcio. Y eso, como ya saben, el calcio es un elemento muy importante en la liberación o para la liberación de neurotransmisores. Entonces, la entrada de calcio libera neurotransmisor, en este caso sería el glutamato, que va a generar despolarización en la neurona. Esto ya es la dendrita de la neurona, que va va a ir su señal hasta el núcleo vestibular, etcétera, hasta el bulbo, ¿no? De manera que, bueno, ese es el mecanismo. Cuando el cilio se desplaza hacia el otro lado, se cierran los canales y como ustedes ven, el calcio no entra. Entonces la célula no dispara. Están aquí los neurotransmisores. En sus vesículas no hay calcio, por tanto, está detenido todo el proceso. Y cuando está en reposo, o sea, aquí en esta parte se hiperpolariza, ¿no? Vamos a ver después. Y cuando está en reposo, hay un cierto número de canales de calcio que están abiertos, está entrando calcio y sí, se libera un poco de neurotransmisor. O sea, es más o menos, podemos decir que hay una descarga
de neurotransmisor y por tanto también de señales de potencial de acción en las fibras aferentes, más o menos constante, ¿no? Regular. Se desplaza hacia un lado, aumenta. Se desplaza hacia el otro lado, se cae. Ok, bueno, quiero saber un poco más en detalle. Tenemos aquí célula ciliada interna, célula ciliada externa. Ok, aquí están esos canales que, bueno, responden a ATP también. Bueno, vamos a echar mucho de ese lado. Aquí tienen las células internas y externas. SP2IR es un receptor, es purinérgico, o sea, el receptor sensible al ATP. En este caso, en estas células, el ATP no solamente provee energía, como ya saben, no solamente es la moneda de intercambio, sino que el ATP es también funciona o actúa como neurotransmisor. Entonces, ustedes ven aquí, en la parte B, aquí está el ATP que va a ir a los dos tipos de canales de ATP. Se llama el purinérgico 2Y y al X. Purinérgico 2X2. ¿Okay? El azulito es el X2 y el verdecito el Y2. Y esos tienen a su vez su acción a través de un segundo mensajero, se estimulan para que se forme una molécula que se llama IP3, que es inositol trifosfato. O sea, inositol trifosfato es un segundo mensajero que va a actuar en un pequeño organelo que se llama el cuerpo de Jensen, que va a permitir que, liberar calcio hacia los cilios. Seguramente eso se supone que puede aumentar o disminuir la sensibilidad. En cambio, la célula ciliada interna, el inositol trifosfato, lo que hace es estimular directamente a la liberación de, aquí tiene en ese cuerpo, ¿cómo se llamaba este? ¿Dónde está el? Bueno, este es el cuerpo. Espérenme, se olvidó mi nombre. Va a actuar sobre estos para que a su vez abran un canal de calcio y entre calcio, aunque no está aquí especificado. Les quiero mostrar dónde está el cuerpito ese. Ese es la cisterna subsináptica, ese es ese pequeño cuerpito. La cisterna subsináptica, que es una cisterna que contiene también calcio, y el inositol trifosfato lo que hace es liberar calcio de esta pequeña organella que se llama la cisterna subsináptica. ¿Ok? Y eso, solamente al liberar calcio, también libera neurotransmisor. Eso es a nivel de las células. Bueno, he ido un poco al revés. A nivel de las membranas celulares, cuando tenemos todo conjunto aquí, si ampliamos ese segmento de la cóclea, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí está la membrana basilar, la que les he dicho que tiene diferente grosor según donde esté. Tenemos aquí estas células rosaditas, son las células de Dayter, que son las de sostén. Como ven, las azules son las importantes aquí, externas e internas, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante lo del potasio? Lo que les decía. Todo esto de aquí está lleno de líquido extracelular, ¿no? Normal. ¿Ok? Aquí está la membrana basilar y ahí están las células. Aquí arriba en la membrana, en la escala media, tenemos la membrana territorial. Esta partecita, esta de aquí, eso es lo que está con un líquido que es el endolinfa.
esta parte azul. Entonces, si ustedes ven, los cilios están dentro de ese líquido, dentro de lo que es la endolinfa. O sea, este líquido es alto en potasio, y el otro, el que es la perilinfa, que este es el blanco, que está rodeando todo lo demás, es la perilinfa, que tiene bajo potasio y alto sodio. Entonces aquí lo que les muestro es el flujo del potasio. Aquí el potasio de la perilinfa sale por algunos transportadores, llega aquí hasta la escala media, donde está la endolinfa, todo esto celeste, ¿no? Aquí, eso es la endolinfa. Y de esta, bueno, aquí hay una estría vascular que se llama, que es un pequeño epitelio, un epitelio que es el que está, toma el potasio de la perilinfa y lo transporta hasta aquí a la escala media a la perilinfa. ¿Okay? Entonces, el curso que sigue el potasio es de la perilinfa, pasa por aquí hasta la endolinfa a través de la estría vascular. Luego, cuando está aquí, ese potasio pasa, bueno, aquí está, ves por aquí, y llega aquí a esta parte donde están los cilios, entra por los cilios, pasa por las células, y luego se desplaza y tiene que ser expulsado otra vez hacia la perilinfa, ¿no? Hacia afuera de la célula. O sea, entra por aquí el potasio, como van a ver después. Ustedes ven, aquí están en las células, los canales de potasio. Entra el potasio y despolariza la célula y tiene que liberarse de ahí y salir, pero a esta parte de la célula, o sea, sale por lo que es el cuerpo, ¿no? Y esa parte del cuerpo está rodeada de perilinfa. Entonces, sale hacia perilinfa y después otra vez la estría vascular se agarra el potasio, lo separa y forma esta endolinfa, que es el líquido importante. Entonces, si ustedes ven aquí están las concentraciones. Esta endolinfa tiene 150 milimolar de potasio, 20 milimolar de calcio. Saben muy bien las concentraciones, supongo, ¿no? Como los que están conmigo en práctica saben muy bien concentraciones. También se supone que los otros chicos. Tenemos aquí, entonces, en la endolinfa, esta concentración, 150 milimoles, o mil equivalentes si quieren, de potasio, y 20 micromoles, ya no mil equivalentes en este caso, sino 20 milimolar de calcio. Al otro lado tenemos en la perilinfa 5 milimoles de potasio, que es muy parecido por eso al líquido extracelular, y muy bajo calcio, 0,7 milimoles de calcio. El sodio, ni siquiera, es 140, igual. ¿Ok? Y otra cosa importante aquí, el potencial que hay entre la endolinfa y la célula es 80 milivoltios. En cambio aquí es la diferencia, el potencial es 0 milivoltios. Ahí te van a ver por qué es importante eso. ¿Ok? Bien, eso. Otra cosa importante aquí, que ahora sí vamos volviendo a las células, tenemos aquí, aparte del potasio, bueno, no, los canales de potasio, pues sí, que están aquí en los cilios, ¿no? Esos son canales de calcio y potasio, que son los que se abren cuando se les jala. ¿Ok? Todo esto no está en su libro, así que, sin embargo, es importante que lo sepan, por tanto, estudienlo bien en otro libro. Ok, ¿cuál es el mecanismo de transducción? Entonces, lo que les hemos dado ahorita, ¿no ven? Aquí abajo tienen las células verdaderas funcionando, donde se desplaza el cilio. Tiene aquí los cilios en dos sentidos, normales y desplazados. Ampliando esta partecita, lo que tenemos es así. Varias moléculas ahí de miosina,
una especial, un tipo ligeramente diferente al que conocemos de la miosina. Tenemos calmodulina, si se acuerdan, las dos están presentes en el músculo liso y justamente tienen que ver con la contracción. ¿Sabe? Aquí PMSA, este es el canal, es un canal para calcio. Y luego tenemos una proteína que forma como una especie de resorte, ¿no? Es un resorte disparador, se llama así. Luego hay un canal, el canal MET, por donde entra el potasio. Y luego tenemos otra proteína que es unión, una proteína de unión de la punta, ¿no? Algo así. Todo esto hay en el cilio. De aquí cada vez van un transportador de calcio, que es un transportador de transporte activo primario, ¿no? Utiliza ATP para sacar calcio hacia el líquido extracelular. ¿Ok? Eso es cómo funciona. Y eso está escrito de estas son las células ciliadas. Menos 7 segundos. Aquí es cuando sean... Bueno, es una técnica para ver con potasio marcado, ¿no? Como para ver el flujo del potasio justamente. Entonces, ustedes ven aquí, es un colorante que se pone, aquí está en reposo. Cuando se despolariza la célula, aquí en este momento se despolariza, y ustedes van a ver, se jalan los cilios. Aquí no se ve mucho cómo se han desplazado, pero bueno, el experimento está descrito así. Cuando agarran se desplaza el cilio y el verde, los puntos rojos, más bien, rojos en amarillo, aquí, les voy a mostrar cómo ha entrado el potasio ahí y después vuelve a estar, ¿no? Este es los cambios en cuanto a potasio. ¿Okay? Bueno, volviendo a Guyton, ¿cómo funciona entonces la excitación de las células? La vibración de la membrana celular excita a las células ciliadas internas. O sea, esta es la estructura, lo que ya hemos hablado. Esta es la fibra sobre la membrana basilar, es la fibra, ¿no? ¿Se acuerdan que la membrana basilar está compuesta por fibras de gruesas, más bien de más delgaditas a más gruesas? Son estas, que están pegadas a una parte del centro de la cóclea que se llama el modiolo. Entonces son así como estructuras que están medio colgando. Este tiene los pilares de Corti y aquí están las células ciliadas internas y luego las externas. Y esto es lo que acabamos de ver, lo que vendría a ser esa parte celeste que les decía, que es la membrana tectorial, ¿no? Que está embebiendo a los cilios justamente y que tienen alto contenido de potasio. Esta partecita, esto vendría a ser esto que les estoy mostrando. ¿Ok? Y aquí están los cilios y aquí está la lámina reticular. Bueno, ese es entonces, esa es la estructura del órgano de Corti, detallada, ¿no? Entonces, cuando se vibra la membrana, como ya he dicho, lo que vibra es una parte de la membrana basilar, y lo que hace vibrar entonces a toda la membrana basilar y a través de los... o sea, no solo está la fibra, sino esto es lo que vibra, ¿no? Entonces, vibra por aquí y a través de los pilares se transmite esa vibración y hace mover hacia los lados. Vibra así. Al moverse eso, aquí, abajo y arriba, hace mover esta hacia un lado y al otro lado. Y eso hace que, fíjense, los cilios están quietos, lo que se mueve es la célula. Pero el resultado final es el mismo, como si estuvieran agarrando la célula y el pelito se mueve. Pero es al revés, están agarrando el pelo y lo que se mueve es la célula. Pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, la membrana reticular, la basilar y los pilares de Corti se mueven simultáneamente en ese sentido, como están las flechas. Bueno, al vibrar la membrana tectorial, hace que se desplace
horizontalmente a los cilios. Y al mismo tiempo, cuando se desplazan los cilios hacia allá, los de las células ciliadas internas, también los de las células ciliadas externas. O sea, todo entra en movimiento, solo que estos van a generar liberación de neurotransmisor, en cambio los otros no. Van a más bien recibir, bueno, algo harán, no se sabe qué. Aquí en detalle, entonces, el movimiento de los cilios genera corriente, es entrada de calcio y potasio, especialmente, genera despolarización, pero ahora, otra vez, igual que en la retina, no hay potencial de acción. Son células excitables, sí, pero no generan potencial de acción. Solo se despolarizan y esa despolarización corre muy poco espacio, por tanto es una corriente electrotónica, ¿no? Estas células ciliadas también funcionan con corriente electrotónica. Aquí está representado entre el potasio y se genera. Bueno, no hay. Luego, esa despolarización hace que se abran los canales de calcio, entre calcio en las células ciliadas internas, ¿no? En el calcio, y ese calcio se induce la liberación de neurotransmisor. ¿Ya? Como ven aquí, se polariza entre calcio, se libera el neurotransmisor, se genera la señal. ¿Ok? Es la misma célula, solo que en detalle, ¿no? Tienen el axón. Bueno, estas son las células. Aquí, bueno, este es el nervio, ¿no? Este es el axón aferente. Y bueno, hay otro axón eferente que llegaría a... No, este es en otro sistema. El axón en este caso llega a las células ciliadas externas. Bueno, entonces tiene aquí la despolarización de las células ciliadas internas genera liberación de neurotransmisor, que es el glutamato, que ya les he dicho, o ácido glutámico. Las células ciliadas internas están grabadas por fibras aferentes y las externas por fibras eferentes. Este es un dibujo de una célula en vestíbulo, por eso están las dos. Funcionan igual. Y aquí tiene en detalle lo mismo, solo que medidos en la célula. La neurona que lleva la señal, ¿no? Entonces, está en reposo. Cuando se mueve, la frecuencia de potenciales de acción medida aquí en las fibras aferentes primarias, que se llaman estas, va a aumentar. Está disparando a cierta regular y se produce el movimiento de los cilios y aumenta su frecuencia de disparo. Se hace el movimiento, vuelve al estado normal, ¿no? Esa es una dirección. En la otra dirección estaba disparando regularmente. Cuando se mueve en la dirección hiperpolarizante, deja de generarse potencial de acción y cuando vuelve a su estado normal, otra vez empieza a disparar. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que la célula está en reposo, está con un disparo regular. Cuando llega un sonido, mueve la membrana basilar, desplaza, hace que se mueva la célula, y como los cilios están agarrados, es un desplazamiento de los cilios, y al desplazarse los cilios, se abren los canales de potasio. Entre potasio, la célula despolariza, tiene corriente electrotónica, libera neurotransmisor y genera potenciales de acción. Y cuando es en el sentido contrario, cuando la célula se mueve hacia el otro lado, el cilio se cierran los canales de potasio, no se despolariza y más bien se hiperpolariza, cierra más canales, deja de haber
entrada de potasio, y tenemos una inhibición de los potenciales de acción de las fibras primarias aferentes. ¿Ok? Bien, ¿cómo funciona eso? Lo que les decía hace rato por las diferencias de potencial. Tenemos aquí, en términos de líquidos, esa es perilinfa, que tiene alta concentración de sodio y cloro, muy poco de potasio. Tenemos endolinfa, que tiene alta concentración de potasio. Aquí, perdón, en verde, ¿no? En verde. Entonces, nuevamente ya les he mostrado el flujo del potasio. Entonces, aquí la diferencia de potencia, esto respecto a las células tiene más 80, ¿ok? Más 80 milivoltios porque es alta la cantidad de potasio. Entonces, la endolinfa en total tiene potencial, en total entre las células, el interior de la célula y la endolinfa hay 150 milivoltios, ¿ok? ¿De cómo? Porque es el potencial intracelular. Ya ustedes ya saben que dentro de la célula es negativo respecto al exterior. Respecto a la perilinfa serían menos 70 milivoltios. Y esos otros 80 que hay entre el exterior de la célula, o sea, el exterior de las células ciliadas y la endolinfa, hay otros 80 milivoltios de diferencia. Entonces, la diferencia total de potencial que hay entre el interior de la célula y la endolinfa son 150 milivoltios. Es por eso, esa es la razón por la que el potasio entra y es el ion que despolariza las células. Son las únicas células que se despolarizan por entrada de potasio. Todo el resto de las células del sistema nervioso, neuronas, retina, receptores táctiles, etc., todos los que han visto se despolarizan por la entrada de sodio. Estas son las únicas que se despolarizan por la entrada de potasio. ¿Ok? Y la razón para que suceda eso es ese alto potencial que se llama el potencial endococlear, que es de menos 150 milivoltios y se da entre el interior de la célula, aquí, con la endolinfa, que está compuesto por la diferencia potencial que hay entre la célula ciliada y la célula, el líquido extracelular, que es la perilinfa, y parte por la diferencia que hay entre esa perilinfa con la endolinfa, que son 80 milivoltios, más 80 milivoltios a favor de él. ¿Ok? Ese es el proceso de transducción. Bueno, aquí está lo mismo, el potencial endococlear, diferencia de potencial entre los dos. Entre el líquido extracelular y la célula, menos 70 milivoltios. Entre potencial, el líquido intracelular y endolinfa, aquí, esto, serían otros 80, o menos 80, dependiendo de dónde se ve, pero igual es 80. Y entonces, entre la endolinfa y la perilinfa hay 150 milivoltios, menos 150 para ser más precisos. ¿Ok? Bueno. Realmente esa es la transducción. Esta es una célula verdadera, donde se está registrando, es una célula externa, donde estamos registrando con un microelectrodo de vidrio, registrando su actividad eléctrica. Entonces, cuando se va cambiando su longitud, la célula ciliada externa, cómo cambia en porcentaje, cómo cambia la... Esto es un experimento en el que se cambia el potencial de membrana de la célula y la respuesta es su capacitancia cambia
y por tanto cambia un poco la longitud. Entonces aparentemente vibra, ¿no? Esa célula vibra un poquito cuando va cambiando su potencial de membrana. Eso es para explicar su función en el proceso de transducción. Entonces cuando se despolariza por los cilios, aparentemente esas células vibrarían y de esa manera contribuyen a la audición. Bueno, esto lo hacemos simplemente para que vean que no es solamente todo lo que decimos nosotros aquí, lo que ustedes leen en el libro. Hay muchos experimentos y mucho estudio detrás de eso para poder poner en el libro. Las células ciliadas externas funcionan así, o las células ciliadas internas funcionan así, o la retina funciona así. Para decir eso, porque ustedes se lo aprenden y les preguntan en el examen, es una cosa muy, sí, es una cosa muy, hay mucho estudio detrás de eso, ¿no? Bien, chicos, vamos a quedar aquí. Ya tenemos que ir a trabajar a otro lado, así que el miércoles, no, perdón, hoy es viernes. El lunes, esperamos completar y lunes y miércoles más vamos a acabar con todo lo de hoy de sentidos, ¿ok? Bueno, que tengan buen día. Nos vemos el miércoles aquí. Díganle a sus compañeros que si quieren aprender algo, vengan por acá. ¿Ok? Bueno, que les vaya bien, chicos. Hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias. Listo. Buen día. Tengan buen día.